Génesis capítulo 4, versículo 8, dice la palabra del Señor: con reverencia y para la edificación de nuestra alma. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí que me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Gloria a Dios. Con gozo, hermano, puede tomar su asiento. Gloria a Dios. Y en esta mañana vamos a continuar con el tercer mensaje de la serie: 7 cosas que aborrece Dios. Y la enseñanza de esta mañana lleva por título: las manos derramadoras de sangre inocente. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña y nos indica acerca de este hombre llamado Caín, que fue el primer asesino que la Biblia nos marca de lo que aconteció en los inicios de la era de los hombres sobre la tierra. Pero vemos la forma como sucedió este primer asesinato. La Biblia nos narra que Caín fue el primer asesino sobre la tierra. Pero este asesinato, mi hermano, fue de una manera cruel, donde Dios lo abominó, porque fue sangre inocente que fue derramada sobre la tierra. La Biblia nos enseña acerca de Adán y Eva, que tuvieron sus primeros hijos. Uno se llamó Caín y el otro, el segundo, fue Abel. Pero luego, con el paso del tiempo, cuando ellos crecieron, la Biblia nos enseña acerca de estos hombres, que uno fue labrador de la tierra y otro fue pastor de ovejas. Con el paso del tiempo, Caín llevó el fruto de su trabajo, que era el fruto de la tierra, como una ofrenda a Dios. Y también Abel llevó el fruto de su trabajo, que eran ovejas. Y la Biblia nos enseña que a Dios le agradó la ofrenda de Abel, pero no fue así la ofrenda de Caín. Y en el versículo 5 del capítulo 4 de Génesis, la Biblia nos dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante?
si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Después de que vio que Caín, que Dios no se había agradado de su ofrenda, entonces nació en su corazón la idea de asesinar a su hermano Abel por el hecho de que la ofrenda de Abel sí había sido aceptado y agradable ante los ojos de Caín. Y desde ese momento Caín comenzó a maquinar en su corazón la forma de cómo asesinar a su propio hermano Abel. Vean la maldad que había en el corazón contra su propio hermano, de su propia sangre. No era cualquier idea maligna que había en el corazón de Caín contra su hermano. La idea de Caín era de exterminar a su propio hermano, de raerlo de sobre la faz de la tierra, de acabar con su propia vida para que dejara de existir. ¿Cuál era la idea? Tanto odio, rencor, maldad que había en el corazón de Caín, que la idea era de desaparecer a su propio hermano. Ahora, al observar esto, podemos también tomar aquí un pensamiento, que el odio de Caín era directamente contra Dios. Pero como él no podía hacer nada contra Dios porque no podía alcanzarlo, el odio era hacia Dios, pero como no podía destruir o asesinar a Dios, por lo tanto, sucedió lo que dice el dicho, que no es el quien la hace, sino el quien la paga. Tal vez desde ahí nació ese pensamiento. Caín buscaba la manera de cómo desahogar su ira que había en el corazón, porque Dios no se había agradado de su ofrenda. Por lo tanto, el odio hacia Dios lo llevó hacia su hermano, a quien podía hacerle un daño, porque él lo tenía cerca. Y con engaño llevó a su hermano hacia un lugar donde estuvieran solos, él y su hermano Abel. Y bajo engaño lo llevó al campo donde ellos estuvieran en soledad. Y cuando estaban solos, entonces aprovechó la ocasión, la oportunidad para asesinar a su propio hermano. Entonces podemos ver lo que dice la palabra del Señor allá en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 6, versículo 17, dice la palabra de Dios que Dios también aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Abel no tenía ningún problema con su hermano Caín, ni tampoco Caín tenía nada contra su hermano Abel. Abel, según observamos a través de la palabra de Dios, que era una persona pacífica, de buen corazón, lo podemos observar a través de su ofrenda. La Biblia nos enseña que Abel llevó a Dios la ofrenda de lo mejor de sus ovejas, de lo más gordo. Pero observamos que Caín era totalmente lo contrario. Ahora, no había ninguna razón, ningún motivo para que Caín matara a su hermano Abel. Abel no le había hecho ningún daño, ningún mal.
tal vez del buen corazón que había dentro de Abel, ni siquiera había intentado hacerle un mal. Tal vez no le había cometido ni siquiera algún daño contra él, porque no había ninguna maldad en su corazón. Así que no había motivo para que Caín tuviera alguna razón para asesinar a su propio hermano. Tomen en cuenta por qué Dios desechó y aborreció a Caín de tal manera que lo desechó. Porque no solamente era el primer pecado de asesinato, sino que no había motivo, porque era su propio hermano. Por eso es que Dios aborreció de tal manera Dios a Caín, porque había derramado sangre inocente. Y aquí debemos de tomar en cuenta, mi hermano, algo que hizo Caín después de haber asesinado a su hermano. Creyó que nadie se había dado cuenta, pero Dios, que Él está allá desde los cielos y que nada se puede esconder ante la mirada de Dios. Entonces, después de que Caín asesinó a su propio hermano, él se lavó las manos de la sangre de su hermano y siguió su marcha. Pero de pronto, después de que Caín asesinó a su hermano, Dios le dijo a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Vean, no solamente lo había asesinado, sino ahora, para tratar de esconder su pecado, vean que las manos derramadoras de sangre inocente también es una de las 7 cosas que Dios aborrece, que no puede soportar. Podemos tomar también en cuenta que Caín no solo incurrió en el pecado de asesinato, sino también ahora estaba cometiendo el pecado de mentira. Un hoyo abre otro hoyo. Cuando el hombre trata de esconder su pecado, tiene que incurrir también a otro pecado. Por eso la palabra de Dios dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo reconoce y se aparta alcanzará misericordia. ¿Recuerdan ustedes a David? Después de pecar, él pidió perdón e imploró misericordia a Dios. Ahora la Biblia nos enseña que Dios perdonó a David porque él pidió perdón, se humilló, reconoció su pecado, pidió perdón por el pecado que había cometido, y al haberse humillado delante de Dios, Dios le perdonó. Pero ahora Caín, que se había vuelto en un asesino de su propio hermano, y que la sangre que había derramado era sangre inocente, que él mismo con sus propias manos había asesinado a su propio hermano. ¿Se imaginan ustedes, mi hermano, la forma como pudo haber engañado a su hermano Abel? Y que Abel, siendo su hermano menor, haber confiado en él porque era su propio hermano. Ahora, yo les digo a ustedes como hermanos en Cristo, yo confío en ustedes como mis hermanos en Cristo. Yo no aguardo ningún pensamiento en la mente, ninguna idea en el corazón de que haya dentro del corazón suyo alguna maldad contra mí o contra otro hermano en Cristo. Abel
confiaba de tal manera en su propio hermano que había una seguridad en su corazón que Caín no pudiera hacerle ningún daño. ¿Por qué? Porque entre hermanos nos debemos de cubrir, nos debemos de cuidar, entre hermanos nos debemos de proteger. Amén. Y que debe de haber confianza, seguridad en cada uno de nosotros. Hay un pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 17, que dice que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ahora, el verdadero amigo llega a veces a convertirse como el mejor hermano que alguien no ha tenido. Y yo soy testigo de esto, que a veces los mejores amigos llegan a ser mejores que el propio hermano carnal de uno. Ahora, Caín no era un amigo de Abel, era su propio hermano. Así que humanamente cualquiera pudiera pensar de que no había ninguna idea, ningún pensamiento de hacer daño a su propio hermano. Pero como Dios no había aceptado la ofrenda de Caín, de ahí es donde dependió la idea de asesinar a su propio hermano. Ahora, antes que Caín asesinara a su propio hermano, Dios le advirtió. Dios le dijo de que el pecado estaba ahí a la puerta del corazón, acechando para que Caín lo dejara entrar. Dios mismo le dijo que por qué había cambiado su semblante, por qué se había ensañado. Vean, la hazaña era contra Dios. Porque cuando Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, tomen en cuenta, así como Dios le dijo a Samuel acerca de David, en la cual el texto que utilizan muchos, que lo utilizan para su propio provecho, pero que lo utilizan mal. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Samuel que Dios miraba el corazón más allá de la apariencia? Ahora, podemos imaginarnos que la maldad ya estaba en el corazón de Caín. Antes que naciera el pensamiento de asesinar a su hermano, Dios ya había observado la maldad que había en el corazón de Caín. ¿Se imaginan ustedes que tal vez los padres le habían contado a sus hijos, a Caín y a Abel, la forma como Dios había actuado contra ellos, sacándolos del huerto del Edén después de que ellos habían pecado? Tal vez al conocer la historia de cómo había sido la vida de sus padres y cómo se encontraban ahora en una situación difícil, de que debían de trabajar duro y sudar para poder llevar el sustento diario, tal vez desde ahí comenzó a nacer en el corazón de Caín pensamientos e ideas maliciosas. Por eso, mi hermano, es que también la palabra de Dios nos enseña a cada uno de que no debe de nacer ninguna raíz de amargura en nuestro corazón. Pero ahora Dios advierte a Caín y le dice: Caín, el pecado está a la puerta de tu corazón y debes de tener cuidado. Mi hermano, de la misma manera
sucede en cada uno de nosotros. Si no cuidamos nuestro corazón y no le ponemos mucha atención a lo que puede entrar en nuestro corazón, en cualquier momento puede entrar algún pensamiento, aún hasta de asesinato, en nuestro corazón. Así como Dios le dijo a Caín que ahí estaba el pecado a la puerta de su corazón, de la misma manera, mi hermano, el pecado está ahí cerca de nuestro corazón. Por eso es que debemos de someter todo pensamiento a los pies de Cristo, para que no nazca algún pensamiento maligno en nuestro corazón y hacerse realidad. Ahora, Dios le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín respondió con una mentira: no sé. Si Caín hubiera implorado misericordia y en ese momento él hubiera caído postrado delante de Dios pidiendo perdón, reconociendo que Dios se había dado cuenta y que lo que había hecho no había quedado en secreto, pero él, con obstinación, con falto de reverencia, de respeto delante de Dios, le dice rotundamente a Dios: no sé. Y luego le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Me has puesto a mí como guardaespaldas de mi hermano, como un protector de mi hermano. Yo no ando detrás de mi hermano cuidando sus pasos, qué es lo que hace y para dónde va. Pero Dios le respondió, descubriendo su pecado, diciéndole: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, y la voz de la sangre de todos aquellos inocentes que han muerto en mano de las manos derramadoras de sangre sigue clamando desde la tierra. Aquellas personas que extorsionan, los estafadores, los que asesinan a una persona por dinero. Ahora, muchos se prestan para asesinar a otra persona, hermano, por nada. Muchos han asesinado por 100 quetzales, no es nada. Por 1000 quetzales, por 5000 quetzales, otros son asesinos ya más profesionales que prestan sus servicios por alguna remuneración más alta. Pero ¿qué hay de aquellos estafadores que han matado a una persona por unos centavos? Los extorsionadores son también aquellos de los cuales dice la palabra de Dios que ellos tienen la mancha de sangre inocente en sus manos. Aquellos de los cuales Dios dice: las manos de aquellos derramadores de sangre inocente. ¿Cuántos niños o personas han muerto después de que aquella persona, no es porque no hubiera querido pagar la extorsión que se le pedía, sino porque no llegaba a hallar el dinero que se demandaba que dieran? Por ejemplo, aquellos que después de extorsionar y de raptar a algún hijo
de aquella persona y luego de tener a un hijo o a un familiar suyo en las manos de aquellos derramadores de sangre inocente, después que piden, queremos 1,000,000. Si no nos das 1,000,000, pues jamás volverás a ver a tu hijo. Si no nos das 1,000,000, vamos a matar a tu hijo. Y aquella persona que no alcanza la cantidad que demandan, ¿saben qué es lo que hacen? Le quitan la vida a aquella pobre criatura inocente. Pero hay otros peores. Por eso es que Dios toma venganza de aquellas personas. Ahora, a veces los que han sufrido algún mal como esto, quisieran que Dios hiciera venganza de la noche a la mañana. Pero no es así. ¿Por qué? Porque así como hizo Dios con Caín, que le dio oportunidad para que se arrepintiera, porque primero le dice, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió con irreverencia. Luego Dios le descubre su pecado. Dios le da la oportunidad a aquellas personas para que se arrepientan, pero antes de arrepentirse, como ellos se habitúan a ese estilo de vida de obtener dinero de una forma fácil y darse una vida de lujos, siguen con ese pecado. Pero esas personas, como hizo con Caín, aún Dios, cuando Caín pecó y no reconoció y no se arrepintió de su pecado, Dios aún le puso una señal. Porque Caín le dijo, ¿será tan grande mi pecado para que me deseches y me aborrezcas de esta manera? Ahora entonces le dice, cualquiera que me halle en el camino y me mate, y me va a matar. Entonces Dios le dice, cualquiera que matare a Caín será castigado 7 veces. Vean, hermano, la magnitud del pecado que había cometido Caín. Se había convertido en un hombre abominable ante los ojos de Dios, porque había cometido un pecado muy grande. No solo era el primer asesinato, sino que sus manos se habían convertido en manos derramadores de sangre inocente. Amén. Pero hay otros peores, que no solo reciben el dinero de la extorsión, que aquellas personas a veces, mi hermano, se despojan de sus bienes, se quedan en la calle, venden todo lo que tienen para completar el dinero que demandan los extorsionistas. Y luego que ellos reciben el dinero, ¿saben qué es lo que hacen? También le quitan la vida a su víctima. Ahora, ¿se imaginan ustedes el dolor que queda en el corazón de aquellas personas? No solamente se han despojado de todo para poder entregar el dinero, para que al final estas personas terminen acabando con la vida de su víctima. Llega a convertirse en un dolor doble. Por eso es que la Biblia dice que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Abel fue la primera víctima inocente que murió. Amén. De la propia mano de su propio hermano. Pero hasta ahora sigue derramándose sangre inocente de la mano de personas de mal corazón. Amén.
Hace unos días veía en la noticia de una joven que murió en la plenitud de su vida, en los inicios de su vida. ¿Y por qué murió? Porque estos extorsionistas, como para amenazar, como para que aquellos que están siendo extorsionados tengan más miedo, como una amenaza, fueron a dar como una advertencia. Y mientras la jovencita iba en el microbús, en el transporte urbano, yo no sé si ustedes lo vieron. No leen ustedes las redes sociales. Amén. Y hermano, vinieron, seguro que estos pagados por los extorsionistas, seguro que son sicarios, y fueron y balearon a ese transporte urbano, al microbús. Y una de esas balas fue hacia el cuerpo de esa joven y murió. Ven que esa vida, la sangre de esa persona fue sangre inocente que fue derramada sobre la tierra. Ahora la maldad ha llegado a tal grado, mi hermano, que Dios ya no lo soporta. Imagínense que si Dios no lo soporta, ¿se imaginan ustedes cómo estamos nosotros? Pero como cristianos, nuestra confianza está en Dios. Así como la Biblia dice, mi hermano, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para un cristiano morir es una ganancia. Para un cristiano es un favor si muere. Es más, para un verdadero cristiano, uno anhela la muerte ante tanta maldad que hay sobre la tierra. Amén. Pero Dios abomina, claro, cuando la Biblia dice que Dios abomina las manos derramadoras de sangre inocente, se refiere al asesino, al sicario, al extorsionista, al estafador, a todos aquellos que sin ponerse la mano en el corazón, como se dice comúnmente, le quitan la vida a otra persona como si nada, que no tienen ningún remordimiento en el corazón, que no tienen dolor en el corazón, que no les duele cometer tal maldad. Y aún así, mi hermano, con esas propias manos que han asesinado a aquella pobre persona inocente, con esas mismas manos comen. Ya no tienen ningún remordimiento, ningún dolor en el corazón, porque se han vuelto personas llenas de maldad en el corazón. También observamos otro tipo de personas que se han convertido, que sus manos se han convertido en manos derramadoras de sangre inocente. Allá en el segundo libro de los Reyes, gloria a Dios, segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 1. Dice la Biblia acerca de un rey llamado Manasés. Dice, Segunda de Reyes capítulo 21 versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Muy pequeño. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba.
e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Vean que este rey hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que este hombre copió todas las abominaciones de los demás pueblos. Mi hermano, y aquí debemos de tomar una observación. Hay cosas que son abominables ante los ojos de Dios, acciones que son adoptadas del pensamiento de los hombres impíos. Por eso debemos de tomar en cuenta, mi hermano, primero, evaluar dónde provienen esas ideas. Si tal vez alguna acción que usted adopta, alguna idea, algún pensamiento, algún estilo de vida, alguna forma de ser, pueda que venga de algún pensamiento, de algún impío que no tiene temor de Dios. Ahora, mi hermano, en este tiempo en la que estamos, en los últimos tiempos, aún la iglesia quiere adoptar ideas, pensamientos, costumbres y tradiciones del mundo, cuando el origen de aquellas costumbres vienen de pensamientos de hombres llenos de maldad en el corazón. Pero Manasés adoptó todas las costumbres, tradiciones, ideas, la forma de vida, el estilo de vida de las naciones paganas de alrededor. Luego observamos lo que dice, mi hermano, en el versículo 4. Dice la palabra de Dios: asimismo es lo que hizo. Edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Tomen en cuenta que los altares que edificó en la misma casa de Dios fueron altares a dioses paganos, a ídolos. Y pasó, tomen en cuenta esto, el versículo 6 dice: y pasó a su hijo por fuego. Ahora, no olviden eso, que dice que Manasés pasó a su hijo por fuego. Esto, mi hermano, de pasar al hijo por fuego, era una costumbre, como un ritual que se hacía de entregar al hijo a un ídolo llamado Moloc, que era un ídolo de los amonitas, de los de Amón. Y por eso ustedes van a observar por qué Dios desechó a Manasés y por qué la Biblia dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Amén. Ahora, este ritual, esta ceremonia satánica consistía, como dice la Biblia, de pasar el higo por fuego. Era que ellos lo sacrificaban, lo quemaban, pero ese sacrificio de sangre inocente, de la vida de un ser humano, de un niño inocente,
indefenso, que no podía defenderse, que no podía decir no, era sacrificado vivo al ídolo, el Dios de este pueblo pagano de los amonitas. Lo presentaban ahí. Amén. Esa vida que era sacrificada, no porque lo quería, sino que era sacrificada a la fuerza, en contra de su voluntad, pues moría quemado. Pero que para ellos se había convertido como algo agradable ante sus propios ojos. Claro, ellos adoraban a Moloc, según ellos, que ellos adoraban a Dios a través de ese ídolo llamado Moloc. Ahora entendieron que ese era un ritual, como un sacrificio hacia ese ídolo pagano. Ahora seguro que más, para poder entregar eso, decía, bueno, Dios dice que sacrifiques a tu hijo, que le entregues a tu hijo. ¿Y sabe qué hacían muchos, mi hermano? Muchas personas que eran estériles, que no podían tener hijos, ellos venían y decían, bueno, haz un pacto con Dios. Según se sigue haciendo eso ahora, solamente que ya no lo matan. Pero decía, haz un pacto con Dios, ve allá al templo y sacrifica a Moloc. Y el primer hijo, y verás que si tú sacrificas al primer hijo que te nazca, Dios te va a dar más. Y entonces venía ese y decía, bueno, sí, voy a hacer un sacrificio. El primer hijo que me nazca, para que yo pueda tener más, el primero que nazca yo lo voy a sacrificar al dios Moloc. Y cuando le nacía su primer hijo, pues lo llevaba y lo pasaba por fuego. Vean que esos niños morían quemados, hermanos, porque eran pasados por fuego. Pero esas vidas que morían quemadas eran sangre inocente. Así que para aplacar la ira del dios Moloc, la gente sacrificaba a sus hijos derramando sangre inocente. Vemos, para entender esto, hallamos en la Biblia, mi hermano, muchos textos bíblicos para ampliar este asunto. Ahora dice la palabra de Dios acerca del rey Manasés. Pasó a su hijo por fuego, se dio a observar a los tiempos, fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. En Segunda de Reyes 21:15 dice, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Manasés estaba exento o desconocía o ignoraba esto que había hecho. Porque si él lo hubiera desconocido o no supiera que era pecado, pues Dios lo hubiera perdonado, si hubiera pedido perdón, porque tal vez el rey Manasés hubiera presentado ignorancia delante de Dios.
Pero en Levítico capítulo 20, versículo 1, nos dice que esto significa que el rey conocía y sabía muy bien a través de la ley de Dios que esto que él había hecho y había instituido, no solamente pasar a los niños por fuego, sacrificarlos a Moloc, derramando sangre inocente, era pecado delante de Dios. Él lo sabía como rey, porque cuando un rey era investido para que tomara el poder, se le daba una copia de la ley de Dios. ¿Han visto ustedes que cuando un presidente es investido para que él pueda llegar al poder, se le da una Biblia en la mano para que él jure? Pues esto viene desde muy atrás. Cuando el rey llegaba al poder, se le daba una copia de la ley de Dios. ¿Y por qué se le daba una copia de la ley de Dios? Para que se rigiera a través de la ley de Dios, para que gobernara a través de la palabra de Dios. Ahora significa que este hombre sabía de antemano lo que estaba haciendo, pero su corazón se desvió a hacer eso. Dice en Levítico 21: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Eso se había convertido en una práctica pagana, una costumbre continua entre Israel. Así que Dios instituyó por medio de la ley que ya no se volviera a hacer. Pero así como muchos cristianos que aceptan a Cristo, como ya tienen enraizado esas costumbres en el corazón. Por ejemplo, aquellos cristianos que no tienen fundamentos y principios bíblicos, que no tienen convicción, que no se han afirmado todavía. Cuando el niño se les enferma y que le dan pastillas y jarabes y la fiebre no se le quita y en vez de que se le quite, la fiebre se vuelve peor, ¿sabe qué hacen? Dígale, le dicen otros: su hijo tiene mal de ojo. Ojo le hicieron. Y como no se cura, entonces le dicen: mire, consígase ruda, a pasote. Está el agua bendita que le dicen. Consígase un poco de agua florida y un huevo y páseselo, y un poco de alcohol, y páseselo sobre su hijo en forma de cruz, y va a ver que se le va a quitar eso. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel, hermano. A pesar de que Dios lo había prohibido, pero esa gente seguía haciéndolo. ¿Por qué? Porque decían: Moloc me hizo un milagro. Y otros decían: Dios me hizo un milagro, pero sacrificaban a Moloc. Ahora, supuestamente, para darle gracias a Dios por el milagro, pero lo sacrificaban a Moloc. Entonces Dios prohibió eso, que el que sacrificara a su hijo pasándolo por fuego a Moloc debía de morir. Y en Levítico, gloria a Dios, la palabra de Dios dice, Levítico 18:21 dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc,
no contamines así el nombre de Dios. Y firma Dios diciendo: yo Jehová. Dios lo había prohibido porque eso era abominable delante de Dios. En Levítico 23 dice: yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a su hijo a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare a sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Vean, para que Dios dejara muchos pasajes bíblicos acerca de este asunto es porque era abominable delante de Dios, porque agarraban a los niños inocentes, mi hermano, y los quemaban para sacrificarlo a ese dios pagano llamado Moloc. Pero estos que hacían esto, sus manos se habían convertido en manos derramadoras de sangre inocente. Por eso es que Dios lo abominaba, y el que lo hacía y el que practicaba ese ritual, por eso Dios dijo que también debía de morir. Amén. ¿Por qué? Porque estaba derramando sangre inocente. Y allá en Primera de Reyes 11:7 dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Vean, después de que el gran sabio Salomón, la Biblia dice de él que no hubo otro mayor que él en sabiduría. Era el hombre más sabio, claro, después del Señor Jesucristo. Dios le dio grande sabiduría y otras cosas más cuando había agradado a Dios. Porque hoy pudiéramos hallar gracia nosotros ante los ojos de Dios. ¿Y cuándo es que alguien puede hallar gracia ante los ojos de Dios? Cuando vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y hoy se puede decir de nosotros que somos hombres conforme al corazón de Dios mientras vivamos en la voluntad de Dios y estemos haciendo lo que la palabra de Dios dice. Pero mañana, si nos apartamos de Dios y nos alejamos de la voluntad de Dios, téngalo por cierto también que no seremos agradables ante los ojos de Dios. Y cuando Salomón buscó a Dios, agradó a Dios, Dios le dio sabiduría, pero con el paso del tiempo, cuando él se sintió ya grande, cuando él creyó que ya no necesitaba a Dios, poco a poco su corazón se fue apartando de la ley de Dios. A tal grado, mi hermano, que se convirtió en un idólatra. Su corazón se fue apartando poco a poco tras los dioses de sus mujeres. Uno se sorprende al leer esto acerca del gran rey Salomón. ¿Cómo un hombre tan sabio cayó hasta esa condición? Cuando uno se aleja de Dios. Y cuando él se alejó de Dios, pues él acudió a los ídolos paganos. Por eso dice allá en Primera de Reyes 11:7 acerca de Salomón:
Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y en Primera de Reyes 11:33 dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Esto nos enseña que también hasta Salomón, en el reinado de Salomón, también se estuvo practicando el sacrificio a Moloc. Este ritual de asesinar, de matar, de quemar a sus hijos a este dios pagano llamado Moloc, que aún hasta el rey Salomón cometió ese gran pecado abominable delante de Dios. Pero también en Segunda de Reyes 23:10 nos habla acerca de un rey llamado Josías. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Y en Jeremías 32:33 dice: y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Y en los tiempos del profeta Amós también se practicaba este ritual satánico de sacrificar a sus hijos a Moloc. En Amós 5:25 dice: me ofrecieron sacrificios y ofrendas en el desierto en 40. Dice: me ofrecieron sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Dios está recriminándoles que durante los 40 años que estuvieron en el desierto no le ofrecieron sacrificio a Dios. Pero vean lo que hicieron. Antes bien, llevaban el tabernáculo de su Moloc, y que un ídolo suyos, la estrella de vuestros dioses que se hicieron. Tomen en cuenta que ellos seguían, mire mi hermano, no sacrificaron nada a Dios, pero sí hacían sus rituales a Dios, a estos dioses, a escondidas, pero Dios lo veía. Amén. ¿Recuerdan cuando le dijeron a Aarón:
haznos dioses para que las adoremos. No le sacrificaron ningún sacrificio a Dios, pero sí sacrificaron a sus dioses. Y uno de esos dioses era el dios abominable llamado Moloc. Amén. Dice, les haré ahora pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Quiero finalizar, mi hermano, después de leerles acerca de este dios o ídolo pagano llamado Moloc. Y ahora verán que aún se sigue sacrificando a niños inocentes a este dios Moloc. Existe ahora un grupo de personas que están a favor del aborto. Existen aquellas personas, estas feministas, que quieren imponer leyes, crear leyes para favorecer el aborto. Ahora, según ellas, que no es ningún pecado, ni tampoco es una violación. Las mujeres o las personas que están a favor del aborto, tomen en cuenta que los niños que se sacrificaban en aquellos tiempos al dios Moloc eran niños pequeños, inocentes, que no podían defenderse, que no podían decir sí o no. Ahora, una de las defensas de estas feministas o de las mujeres o las personas que están a favor del aborto dicen, es mi cuerpo. Así que si es mi cuerpo, yo decido lo que yo quiero hacer con mi cuerpo. Como es mi cuerpo, yo tengo derecho de decidir si aborto o no. Ahora, hermano, están habiendo marchas a favor del aborto. Y las mujeres que están a favor del aborto, amén. ¿Sabe que cuando están haciendo la marcha, a veces se ponen un vestido y que aquí en el vientre dibujan un vientre donde está un niño, que ellos lo sacan al niño, pero eso es una parodia o una ilustración de un aborto. Y esas mujeres, claro, que no son niños reales, pero que ellos vienen y ellos sacan a un niño, y aquí no es sangre, sino que es pintura roja que ellos tienen, pero ilustran a un aborto. Y ellos vienen, mi hermano, esas mujeres, y llevan el muñeco ilustrando a un niño que ha sido abortado y lo llevan a la boca, como diciendo, bueno, lo voy a asesinar y me lo voy a comer. Ahora entienden, ven, después de todos los pasajes que hemos leído, que se sigue sacrificando niños inocentes a Moloc. Para aquellas personas que creen o piensan en su manera de pensar porque los han engañado diciéndoles que el aborto no es un asesinato, la Biblia nos enseña que abortar es un asesinato. Ahora, muchos dicen que cuando el feto tiene semanas, pues todavía ese feto no tiene vida. Pero vemos a través de la Biblia, mi hermano, que la vida comienza en la concepción. ¿Qué significa esto?
la vida comienza desde que el espermatozoide llega a los óvulos. Desde ese momento entonces un ser vivo ha sido creado. No es que ya tenga vida o ya sea un aborto porque tenga ya 2, 3 meses. La vida comienza desde la concepción. Esto quiere decir desde que es creado, desde que llega a formarse. ¿Cuándo? Desde que es un embrión. Ahora, si la vida comienza desde la concepción, entonces significa que el aborto es un asesinato. ¿Por qué hablamos del aborto, mi hermano? Porque el tema se refiere a las manos derramadoras de sangre inocente. El aborto es un asesinato y por lo tanto también Dios aborrece el aborto. Ahora, la base bíblica para tomar, mi hermano, que el aborto es un asesinato, ahora entonces podemos observar lo que la Biblia dice de Éxodo 21, 22 y 23. El aborto causa dolor físico al feto. Ahora, el aborto es una práctica dolorosa donde el feto o el niño que está dentro del vientre es sacado a la fuerza. Y cuando no sale completo, pues lo sacan por pedacitos. Amén. Y ese feto ya es un ser vivo. Como no puede gritar, como no puede llorar, pero si llorara, si gritara dentro del vientre, si pudiera defenderse, él pudiera decir, no me duele. Hermano, con unas pinzas, el médico, si no sale, comienza a arrancarle las piernitas, los bracitos, por pedazos comienzan a sacarlo del vientre de la madre. Por eso es que el aborto es un asesinato, porque están acabando, destruyendo el cuerpo físico del feto, donde a veces, mi hermano, el corazón de ese feto comienza a latir fuertemente al sentir. ¿Usted cómo siente? Vea que sí. Cuando usted de repente se golpea fuerte, se lastima un pie o se lastima parte de su cuerpo, y cuando el golpe es fuerte, es doloroso, hermano, uno siente hasta dolor aquí en el corazón. Lo mismo sucede con aquel feto que está siendo abortado, que está siendo asesinado. Es como si, es como cuando una persona viene y mata a alguien y la descuartiza. Hay personas que han descuartizado a un ser vivo y le cortan la pierna, los brazos, las extremidades, la cabeza. Lo mismo hacen los abortistas, las personas que están de acuerdo con el aborto. Comienzan, mi hermano, a descuartizar a aquellos niños desde el vientre de su madre. Entonces también los abortistas
las mujeres que abortan, los que practican el aborto, los médicos que están a favor del aborto. Hace poco, un médico se tomó una foto después de practicar un aborto legal en Chile. Búsquenlo en las redes sociales. Médico de Chile que practicó el primer aborto legal. Y van a ver la foto de ese médico que, como es legal, que nadie lo va a perseguir, que no ha violado la ley según él, porque ya el aborto es legal allá. ¿Sabe qué hizo mi hermano? Que después de practicar el aborto en su clínica, se tomó una foto y en la foto se miraba, que es lo que él quería demostrar, se miraba sangre en todo aquí, en su ropa y en sus manos. Ahora, eso me viene a la mente mientras yo estudiaba el caso de esto. Por eso la Biblia dice que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente, porque la sangre que estaba ahí en sus manos era sangre de un ser vivo indefenso, era sangre inocente de un ser vivo que no pudo defenderse. Pero si podía defenderse, él lo podía hacer. Por eso, mi hermano, ya para finalizar este asunto, la Biblia dice que Dios aborrece la sangre inocente, aborrece las manos derramadores de sangre inocente, aquellas personas que matan a un ser que no puede defenderse. Por mucho que se crean leyes que favorezcan a los abortistas, por mucho que se crean leyes que traten de apaciguar la conciencia de que ese es un asesinato, Dios desde los cielos seguirá peleando en favor de aquellos inocentes que han muerto por manos de personas derramadoras de sangre. Terminamos con otro ejemplo que hallamos en la Biblia, mi hermano, gloria a Dios, y eso lo hallamos allá en el libro de Mateo. Mateo 27:3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Ahora, Judas, que comía del mismo plato del Señor Jesucristo, que cuando el Señor dijo, descubriendo quién lo había de entregar, dijo: el que come de mi plato, estaba cerca de él, lo conoció, anduvo con él más de 3 años, sabía quién era el Señor Jesucristo. Pero por 30 monedas de plata dejó que la avaricia y el diablo entrara y tomara posesión de su corazón, y por avaricia, por 30 monedas de plata, fue capaz de entregar al Señor. Pero él sabía
que el Señor no tenía ninguna culpa, que de antemano, así como lo reconoció después, arrepentido, atormentado de conciencia, él reconoció que lo que él había entregado era sangre inocente. Y a los que entregó también sabían los principales sacerdotes, los escribas, Anás, Caifás, Pilato. Sabían que ese hombre llamado Jesús de Nazaret era inocente de todo lo que se le acusaba. Los sacerdotes principales sabían que era inocente. Para acusarlo y para crucificarlo, tuvieron que buscar a testigos falsos que testificaran contra él, porque no hallaban ninguna culpa para acusarlo. Y como no había nada de qué acusar al Señor, entonces buscaron a testigos falsos. Cuando estos testigos falsos testificaron en contra del Señor falsamente, entonces ellos dijeron: es digno de muerte, hay que crucificarlo porque ha blasfemado. Tanto Judas como los sacerdotes principales, Pilato sabía de que Jesucristo era inocente, que no hubo ningún pecado, ninguna culpa para crucificarle, pero a pesar de eso, lo crucificaron. Ellos derramaron sangre inocente. Por eso es que la Biblia dice que una de las 7 cosas que Dios aborrece son las manos derramadoras de sangre humana. Póngase de pie. Dios aborrece al asesino, al sicario, al extorsionista, que a pesar de que recibe el dinero de la extorsión, a pesar de eso, decide al final asesinar a su víctima. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Por lo tanto, Dios aborrece a los que están a favor del aborto, a los abortistas, a los médicos que sin temor de Dios, por unas monedas de oro, que por dinero practican los abortos. Dios aborrece esas cosas. Oh Dios, te damos gracias por la enseñanza de esta mañana. Dios, ayúdanos a que nuestras manos estén limpias de sangre inocente. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Sabemos, Señor, que aún se sigue hasta ahora derramando sangre inocente. Que seas tú vengando cada una de esas sangres, Señor. Aquellas personas que no se han arrepentido de su maldad, los que no se han arrepentido de su pecado, aquellos que tienen sangre inocente en sus manos, oh Dios, haz justicia de aquellos inocentes que han muerto, oh Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos y que esta enseñanza sea de bendición para cada uno, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios.